Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Hermano, que Dios les bendiga. Amén. En esta noche preciosa nos gozamos de estar aquí en la presencia del Señor para estudiar la palabra del Señor. En esta noche vamos a estudiar el estudio número 16 del expositor, el último llamado de Jesús a su iglesia. Gloria sea al Señor. Si nos podemos poner en pies, pues vamos a orar, a pedirle al Señor dirección en esta noche. Padre Santo y Dios de misericordia, te alabamos, te bendecimos, te damos loor y gloria, Señor. Sabemos, oh Dios, que tú estás en medio vuestro, Señor, porque tú nos amas. Señor, gracias por ese amor tan grande que tú tienes para con nosotros, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, Padre Santo, que tú nos cuidas, Padre amado. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, te pedimos, oh Dios, que tú, Señor, ilumine nuestra mente, que abra nuestro entendimiento, Padre, para poder aprender tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, atesorarla, Padre, porque verdaderamente es un tesoro tu palabra, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser obediente a ti, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando junto a ti, porque tu venida se acerca, oh Dios del cielo. Te damos gracias, oh Dios. Te pedimos en esta noche, oh Dios, por los que están enfermos, Padre, que quisieran estar aquí, pero no pueden, Señor. Yo te pido, Señor, ya que para ti no hay distancia, Señor, que tú les visites, Señor amado, y ponga tu mano de sanidad, Padre Santo, sobre los cuerpos de todos aquellos, Padre amado, que están enfermos, Padre. Tú los conoces, Señor, tú sabes quiénes son, Padre amado. Oh Jesús, a ti te daremos la gloria y te daremos la honra. Tuya es, a ti te pertenece, Padre. Ayúdanos, Señor. En esta noche te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a leer antifonalmente en el Apocalipsis 3:1. Apocalipsis 3:1. Antifonalmente. El pensamiento central. Le voy a dejar a Manuel. Ahora. No, cuando el maestro le indique. Gloria a Dios. Ok, la palabra del Señor se lee en el Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Escribe al ángel de la iglesia de Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he llamado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, que si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Gloria a Dios, Dios. aleluya. Y dejamos por aquí el hermano Felito. Aleluya. Dios nos bendiga, hermano. Amén. Le damos la bienvenida a todos los que nos están mirando a través del internet. Amén. Y le enviamos una bendición a cada uno de ustedes. Espero que estén bien. Bienvenido al estudio número 16. El último llamado de Jesús a su iglesia. Quiero comenzar expresando una palabra acerca de el diagnóstico de las 7 iglesias, ya que la primera clase que tuvimos, la la semana pasada, hablaba del diagnóstico de las iglesias, pero en esa ocasión solamente hicimos mención de 4 iglesias. Pero en esta noche yo me propuse que, como vamos a terminar con el mensaje a las 7 iglesias, de hacer un diagnóstico resumido de las 7 iglesias de Asia Menor. En cada iglesia tenemos algo de qué aprender. En la Biblia no hay, solamente a través de ciertos comentaristas, dicen que las 7 iglesias de Apocalipsis tienen que ver con 7 tiempos de la iglesia. Entonces esos tiempos están señalados, pero yo no me aferro mucho a ese comentario, por lo que voy a explicar en esta noche acerca de las 7 iglesias, el diagnóstico y el resumido de estas 7 iglesias. Y vamos a ir entendiendo por qué no me aferro mucho a esos comentarios que pertenecen a un sentido de interpretación que hacen algunos comentaristas. Un comentario que yo lo considero que se hace en sentido figurado, ¿verdad? Pero hay en la Biblia un sinnúmero de casos acerca de cosas que tienen que ver con el futuro de la iglesia, que están sujetas a revelaciones directas de Dios, y que no podemos hacer afirmaciones de ciertas cosas basándonos en un sentido imaginario, ya que muchas veces estas cosas no tienen mucho provecho espiritual para los creyentes. El libro de Apocalipsis está lleno de simbolismo, y estos simbolismos no siempre fueron comprendidos por las personas que recibieron la visión y la escribieron. Por ejemplo, si Nabucodonosor hubiese escrito la visión que él tuvo acerca de la estatua, él no entendía, él se turbó, porque él no entendía qué significaba aquella estatua que estaba compuesta de diferentes materiales. Ahora, el que el Señor lo inquietara para que buscara un intérprete, eso sí, podemos ver que la mano de Dios estaba ahí en este hombre pagano para que entendiera lo que esto significara y tuviera que buscar a Daniel. Daniel ya Dios lo tenía preparado para interpretar este sueño, no porque él sabía el significado de la estatua, sino que en el momento que él se enteró, él se fue de rodillas a buscar la dirección de Dios para que le diera la interpretación de lo que significaba aquella estatua que representaba los 4 imperios gentiles y paganos que iban a gobernar sobre la faz de la tierra en aquel entonces.
cuando Dios le mandó esta revelación a Juan en la isla de Patmos, donde estaba desterrado. No siempre porque Juan recibiera la visión significaba que él sabía el significado de todos estos animales, de muchas cabezas y animales raros, porque realmente en la vida real esos animales no existían. Y no significaba que porque él recibiera la visión sabía el significado de cada uno de esos símbolos. Porque el Señor revela cosas que son tan extrañas y parecen incomprensibles para los seres humanos, porque realmente no existían bestias ni animales de aquella época que tuvieran tanta cabeza y tantos cuernos. Pero el Señor estaba ocultando la verdad de esas visiones a los pueblos paganos de aquel tiempo, porque realmente muchas de esas animales simbólicos representaban gobierno y poderío militar que había en aquel entonces dominando el mundo. Para ocultar la verdad a los paganos que no lo concierne, el Señor la escribió para beneficio de todos los hermanos que iban a ser parte del cuerpo de Cristo a través de la historia y de los que realmente iban a tener que tener el conocimiento de lo que estos animales significaban, como hasta el día de hoy lo hemos aprendido nosotros. Lo que estas cabezas de animales y cuernos y todas esas cosas significaban. Hay otros significados en el Apocalipsis, como son los colores, como son los números. Cada una de estas cosas tenía un significado muy importante para aquellas personas que iban a vivir en el tiempo en que le incumbe o le incumbiría de saber el significado de todas estas cosas, tanto sean números como colores y así, etcétera. Vamos a, en el bosquejo que ustedes tienen, escribí yo el título con un bolígrafo, porque después del título yo puse ahí el diagnóstico y el resumen de las 7 iglesias de Asia Menor, porque vamos a cerrar estas 7 iglesias con el estudio de hoy. Y no está mal hacer como un resumen y pasar otra vez por todas las 7 iglesias, porque en cada una de estas iglesias hay una enseñanza para la iglesia de hoy. Vamos a leer la primera iglesia, o sea, no la primera, sino la 5ª iglesia. En este estudio es la primera, pero es el número 5, ya que tuvimos las otras 4 la semana pasada. Aquí, en el capítulo 3 y verso 1, 2 y 3, aparece la iglesia de Sardis. Y le voy a pedir al hermano Luis que nos lea el mensaje de esa iglesia de Sardis. Dios los bendiga. Amén. La iglesia de Sardis fue censurada por ser una iglesia dormida y una iglesia muerta. En otras palabras, esta iglesia solo vivía de las apariencias, sin reconocer su estado interior de mortandad espiritual. Esta iglesia manifestó en su diagnóstico que el Espíritu Santo estaba ausente en todas las actividades. Y lo peor de todo de esta iglesia era su ignorancia de esta condición. Actualmente, en la iglesia de hoy, existen muchos cristianos que están muertos espiritualmente y siempre lo sabrá. Ok. Algunos comentaristas creen que las 7 iglesias representan 7 periodos de historia eclesiástica. Eso está parte ahí en el diagnóstico. Aquellos que defienden esta interpretación toman los sucesos de cada iglesia en su orden cronológico
y les dan una interpretación figurada. Pero lo más cierto de todo esto es que en todos los periodos en la historia de la iglesia siempre han existido creyentes que han reunido las mismas características que surgieron en todas estas 7 iglesias. Y eso es un amén. Le voy a decir por qué. Vamos a usar sentido común para llegar a esta conclusión. No hay ningún periodo en la historia de la iglesia que suceda como sucede con las temperaturas o las estaciones del año. O sea, no podemos decir que hay una iglesia que le sucede como nos sucede a nosotros, que cuando viene el invierno es frío y todo el mundo siente frío. Entonces cuando viene el verano es caliente y caluroso y todo el mundo siente calor. Como sucede en la otra estación, en la primavera, que en el otoño los árboles se desvisten de sus hojas y en la primavera se revisten de nuevo con hojas y con flores. Pero la iglesia no podemos comprarla así. No podemos decir que una iglesia se manifestó, se comportó de esta manera en una época y cuando vino otra época o otra iglesia se comportó de otra manera, como si hubiera algún ambiente alrededor que influyera en el comportamiento de la iglesia para orar de esa manera. Lo que podemos ver es que en las 7 iglesias no habían los mismos problemas, pero no obstante podemos afirmar que en las 7 iglesias y a través de la historia los problemas individualmente han existido en la historia de la iglesia desde aquella época hasta esta época presente. En unas ocasiones la iglesia tuvo que enfrentarse con ciertos tipos de persecución, en otras ocasiones las persecuciones venían de otra manera, pero de que la iglesia siempre ha sido perseguida, eso es una verdad. De que la guerra entre el bien y el mal siempre ha existido desde que Dios creó al hombre, eso es una verdad que hay que afirmarla como un amén. Que la Biblia está llena de advertencia al hombre a través de toda la historia debido al pecado, eso es otra verdad. Que todos los seres humanos sufrimos de muchas debilidades y las debilidades son muy comunes tanto en uno como en otro, sobre todo después que Adán y Eva pecaron, eso es otra verdad. Que los problemas que tuvieron las 7 iglesias del Apocalipsis, esos problemas se fueron repitiendo a través de la historia en todos los tiempos, en diferentes grupos y en diferentes partes del mundo. Y eso también es otra verdad. Vamos a pedirle a Manuel que lea la verdad central, pero que me lea también en la escritura que aparece en el expositor acerca de la iglesia de Sardis. El pensamiento central. Sí, la verdad central. El pensamiento central de la verdad central. No, El texto áureo. ¿Ah? Sí. Apocalipsis 3 del 1 al 4, del 1 al 3 y el pensamiento central. Cada creyente necesita examinarse a sí mismo para comprobar si su actitud es agradable al Señor. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Dice que cada creyente necesitamos examinarnos, ¿verdad? Así mismo. Y yo entiendo, ¿verdad?, que estamos en unos tiempos donde verdaderamente tenemos que examinarnos, porque a veces no nos damos cuenta que hacemos cosas y no nos damos cuenta. Yo les recomiendo que lean Romanos 8, el capítulo completo de Romanos 8, y hagas un examen ahí. Ahí uno se hace un examen, es un examen para el creyente. Y Apocalipsis 3:1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, hasta el 2, ¿verdad? 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hasta ahí, hermanos. Gracias. Aquí tenemos 3 iglesias que estamos estudiando, ya comenzamos. La iglesia de Sardis era una iglesia durmiente y una iglesia muerta. Pero ¿cuál era el problema número 1 de Sardis? Que era una iglesia dormida y una iglesia muerta, pero no se reconocían ni que estaban dormidos ni que estaban muertos. En otra es una iglesia que presumía tal vez de que estaba viva, de que no estaba muerta. Presumía tal vez de que estaba despierta, pero no estaba despierta, estaba durmiendo. Entonces, eso es un problema serio, porque eso es un problema que existió en la iglesia en todos los tiempos y en todas las épocas. Por eso que yo le digo, no hay ningún periodo en que una iglesia, toda la iglesia esté durmiendo y nadie esté despierto. ¿Entiende? Entonces, ¿usted quiere decir con eso, hermano Juanito, que este tiempo, como dicen, no es el tiempo de la Odisea? Eso es este tiempo que... No, todo lo contrario. Que a todos nosotros nos ha tocado males de los que habían en las 7 iglesias. Es lo que estoy tratando la posición que yo estoy tratando de defender. Es que no hay un periodo, por ejemplo, que existe una iglesia que todo el tiempo esa iglesia no tenía amor. Que no hay un tiempo que en una iglesia que todo el tiempo la iglesia estaba muerto todo el mundo. O sea que lo que pasa es que los que defienden esta teoría, ellos dicen que comparan a la iglesia primitiva como a la iglesia de Éfeso. Pero ustedes pueden saber muy bien que no podemos juzgar que todos los hermanos de la iglesia primitiva no tenían amor. Por eso que entonces no sería justo que pudiéramos, porque lo que hacen este comentario, ellos dicen que desde que nació la iglesia en Pentecostés hasta la época de Juan, que ese es el periodo que representa la iglesia de Éfeso. Pero no podemos nosotros juzgar que todas las personas que vivieron en la iglesia primitiva no tenían amor. Porque la iglesia de Éfeso no solamente se le censuró por eso, pero en la iglesia, si vamos a ver, eso no quiere decir que el 100% de la iglesia no tenía amor, sino que lo sobresaliente de ese mal de esa iglesia era que estaban faltos del primer amor. ¿Entiendes? Ahora, voy a dar, antes de enfatizar más algo sobre la iglesia de Éfeso, ya que Luis me leyó el comentario de lo que significaba el problema que tenía esta iglesia. Vamos a hacer un diagnóstico de las 7 iglesias rápidamente, y lo que tienen ahí el bosquejo pueden ver. Vamos a hacer a resumir el mal de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue censurada por descuido de no poner en práctica, ¿verdad?, su primer amor. Es un descuido de poner en práctica el primer amor, porque usted sabe que el primer amor no se puede descuidar en la vida cristiana. Una de las cosas que nos asemeja con Cristo, cuando uno se convierte al Evangelio, uno tiene que ir creciendo en los dones del Espíritu, ir creciendo más. O sea, no exactamente los dones. Quiero hacer claro, el fruto del Espíritu debe ir en abundancia cada día más y irlo perfeccionando. Así es que el primer amor no es un asunto de un tiempo y después cesó y déjame pues por un descanso y ahora pues no voy a practicar tanto el primer amor. Sino que el primer amor es una cosa que a medida que van pasando uno en la vida cristiana va viviendo, ese primer amor se debe ir saturando todos los demás amores que hay en nosotros.
un padre que se convierte al evangelio y nace de nuevo y tiene el primer amor, empieza a ser mejor padre que antes de haberse convertido. ¿Por qué? Porque ahora el amor de padre que tenía antes, ahora está saturado por el amor ágape. Un esposo que se convierte a Cristo y una esposa que se convierte a Cristo, el primer amor, el amor que tenían antes de esposo, no es tan buen amor como después que se convierten a Cristo, porque entonces tanto la esposa como el esposo van a tener un amor eros, saturado y protegido por el amor ágape. Es el primer amor que existe. Y así sucede con los padres, y así sucede con el amor de amigos o de cualquier otra amistad. El primer amor satura cualquiera de los demás amores para que aquellos otros amores sean permanentes y sean fieles. ¿Ustedes me están entendiendo? Gloria a Jesús. Espero que me estén entendiendo, porque eso es claro. Yo pienso que yo no solamente amo a mi esposa con el amor eros, porque el amor eros puede fallar, como falla en el hombre que es pecador. Pero por el mero hecho que la amo con eros, saturado con ágape, ya eso me protege a mí 100%. Y si ella hace lo mismo, la protege 100%. Y si cada uno de ustedes hace lo mismo, están protegidos 100%, porque el amor ágape satura todos los demás amores que pueden haber en nosotros los seres humanos. Nunca se debe generalizar un mal de algunos creyentes que sin tomar en cuenta o en consideración a aquellos que siempre han sido fieles. Por ejemplo, no podemos decir que todo 100% de la gente que estaba en eso perdieron el primer amor. Porque en todas las iglesias se resume que en todas las iglesias Dios conservó y preservó un remanente. Siempre hay un remanente. Un remanente. ¿Tenía una pregunta, Manuel? No, sí, que siempre hay un remanente. En toda la iglesia había un remanente, aunque usted viera que las iglesias fueron censuradas por una cosa u otra. Sin embargo, muchas veces la carta al advertir decía, recalcaba, pero tienes allí uno que se han mantenido fieles. Puede ser que esos unos fueran una minoría, pero el Señor sabe que en una iglesia, si hay una iglesia que tiene 100 miembros, y hay, de esos 100 miembros, hay 15 o 20 que vienen siendo una minoría, 15 o 20 que son fieles al Señor, el Señor conoce cuáles son los fieles y cuáles son el remanente. En todas las épocas siempre el Señor ha clasificado y ha puesto a un lado los que son fieles. Pero si de 100 hay 20 fieles, entonces hay ¿cuántos infieles? 80. Y cuando hay 80 que son infieles, ¿qué es lo que sucede? Que en la iglesia, aparentemente, si la iglesia está mal, todo el mundo está mal ahí. Porque las cosas negativas como que sobresalen más. Se reflejan más y proyectan una imagen mucho más enorme que aquellos que son fieles y son una minoría. Siempre las minorías en todos los tiempos no resaltan en ningún sitio. Las minorías siempre son ignoradas. Y aunque si en la iglesia de Sardis habían, vamos a suponer que yo no sé qué cantidad de grupos había en Sardis, como tampoco sabemos la cantidad de miembros que había en estas iglesias, en cada una de estas iglesias, pero no podemos saber exactamente cuán era el número de los remanentes, porque no se hace mención de eso. Pero si en Sardis, que es la iglesia que estamos estudiando, o las 3 iglesias que estamos estudiando, las últimas 3, si en Sardis, vamos a suponer que en Sardis hubieran habido una congregación de 40 hermanos, porque las congregaciones no eran tan grandes. Si hubiera una congregación de 40 hermanos, y de esos 40 hermanos habían 8 o 9 que eran el remanente, entonces el grupo más grande es el que siempre se impacta con su negativismo y esas cosas en el sentido espiritual de la palabra. O sea que la mayoría de la iglesia todo estaba mal. Pero siempre el Señor tiene los remanentes. Por
Por eso es que todas las iglesias dicen que cuando el Señor venga, en todas las iglesias siempre va a haber alguien que se va a quedar. Siempre. Y puede haber iglesias que se quede el pastor con toda la iglesia, Porque cuando una persona está buscando de Dios y está en un lugar donde todo el mundo está mal, usted sale corriendo de ahí. Digo, esa es mi forma de pensar. Si yo voy a la iglesia y yo veo que las cosas no están bien, el Espíritu te da testimonio a ti, que tú estás en un lugar equivocado y no quieres salir de ahí. Por eso que puede ser que cuando el Señor venga y levante la iglesia, puede haber iglesias completas que se queden con el pastor. Y yo no sé lo que le va a pasar al pastor, porque si una iglesia totalmente se queda, la pueden coger con el pastor también. Porque la gente se van a tornar violenta. Sí, por culpa de él. Porque se supone que el pastor debe de guiar a la congregación a la verdad. Uno de los compromisos que tiene uno cuando va a enseñar la Biblia es que yo estoy comprometido con la verdad. Yo no soy capaz, yo prefiero mejor no dar un estudio bíblico que pararme aquí y decir mentiras. Porque es un compromiso que uno tiene delante del Señor. Porque nosotros estamos comprometidos con la verdad. La iglesia de Esmirna. Estamos en el diagnóstico ese resumen de la iglesia de Asia Menor. La iglesia de Esmirna no fue censurada por nada. Esto nos da una iglesia de Éfeso. Pero ¿y quién levantó Esmirna? ¿Y quién levantó la iglesia de Tiatira y de Pérgamo? Si la madre de esas iglesias, la fuente de esa iglesia era la iglesia de Éfeso, que era la iglesia principal. De la iglesia de Éfeso es que salen los hermanos que contribuyeron a que se levantaran estas otras iglesias. Y sin embargo, el mal de cada iglesia no había culpa, no se podía culpar a la iglesia de Éfeso por ello, sino más bien el comportamiento de estos hermanos que estaban mal era por una influencia pecaminosa y pagana que existía en cada una de estas iglesias. Por eso que cuando una persona no tiene una buena estructura en la vida, en la verdad, en las enseñanzas correctas, en la sana doctrina, puede ser influenciado por el mal que rodea o por gente que el mismo enemigo usa, que los infiltra dentro de estas congregaciones y empiezan a enseñar herejía, a distorsionar las verdades fundamentales. Y podemos ver en este estudio que aunque Esmirna le costó la muerte de muchos, porque hubo un pastor, el pastor de Esmirna, el pastor que había en Esmirna lo mataron. ¿Por qué? Murió por causa del Evangelio. Una cosa que Jesucristo le advirtió, que todo aquel que quería servir al Señor y ser piadoso por el amor al Evangelio, podía sufrir hasta la muerte, persecución y en lo peor la muerte. Todos los apóstoles ya habían muerto. Y la historia de la iglesia dice que los apóstoles todos fueron mártires, con excepción de Juan. Que Juan, yo no sé qué edad tendría cuando murió, pero Juan no sufrió la muerte como todos los demás apóstoles que ya habían muerto para esta época. La iglesia de Pérgamo, la número 3. La iglesia de Pérgamo fue censurada por un estado espiritual muy diferente a la iglesia de Éfeso.
temor de Dios es porque ya se perdieron otras cosas que son mucho más importantes, ¿verdad? Y por eso estaba analizando la iglesia de Pérgamo, que ahí había un altar para adorar al emperador el emperador romano, y esta adoración era obligatoria. Y probablemente por no adorar al emperador, muchos tal vez sufrieron la muerte. Pero el pastor de Esmirna parece que no corrió la misma suerte que los demás. Murió por causa del evangelio y por la predicación. Y por eso la carta que le escriben a Esmirna le dice: ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. O sea que los hermanos estaban ahí siendo fieles, estaban sufriendo la persecución hasta la muerte, y la fe de ellos estaba fija en el Señor para aceptar cualquier reto, aunque a mí me incluyera tener que dar la vida por el Señor. Cuando un cristiano pierde el temor de Dios y comete pecado, no cabe la menor duda que ya ha perdido su primer amor. Así que la iglesia de Pérgamo estaba siendo juzgada no por haber perdido el primer amor, porque había otra cosa que habían perdido encima del primer amor, porque cuando una persona peca, hermano, cuando una persona peca y pierde el temor de Dios y sigue y comete herejía, hace tiempo que el primer amor se fue de ellos. Ok, vamos a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, al igual que la iglesia de Pérgamo, fue censurada por pecados de herejía y de inmoralidad. Pero en todos los periodos de la iglesia, a través de la historia, la iglesia cristiana ha tenido que lidiar con la herejía y la inmoralidad. La lucha de la iglesia contra las huestes espirituales del mal siempre ha sido una guerra de todos los tiempos. Y eso es un amén. ¿Cuándo ha habido un periodo en la iglesia? ¿Cuándo? Desde que nació la iglesia primitiva en el aposento alto hasta el día de hoy. No ha habido un periodo en la iglesia en que haya cesado la herejía y la inmoralidad. Porque eso no sucede en las iglesias por periodos de tiempo. En todos los tiempos ha habido herejía y inmoralidad. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor en todos los tiempos tiene una guerra en contra de la idolatría, de la inmoralidad y de todas estas cosas que están registradas aquí en estas iglesias. Como ya llegamos a Tiatira y ahora viene Sardis. Esta fue la escritura que leyó Manuel, es la de Sardis, la iglesia de Sardis. Aquí viene Sardis, la número 5 aquí, que viene siendo la iglesia número 5. La iglesia de Sardis fue censurada por ser una iglesia dormida y una iglesia muerta. En otras palabras, esta iglesia solo vivía de las apariencias. Déjeme contar en un momentito. De las apariencias sin reconocer su estado interior de inmortandad espiritual. Vamos a dejarlo aquí en este punto. Vamos a enfatizar algo sobre eso. Una iglesia muerta no es un asunto de una iglesia de un periodo de tiempo, sino que una iglesia muerta es una iglesia que tiene personas dentro de la iglesia que se han muerto espiritualmente. Ahora, la mortandad de un cristiano no es un asunto que sucede de la noche a la mañana, hermano. La mortandad espiritual de un cristiano, y cuando se está tratando de hablar, generalizando una iglesia, es una cosa que va tomando lugar poco a poco, de una forma paulatina. Muchas veces ni la persona se da cuenta, al extremo de que esta iglesia estaba muerta y se creía que tenía vida.
estaba dormida y se creía que estaba despierta. A mí me hicieron una vez, yo vi una ilustración y a mí nunca se me olvida que alguien dijo que un sapo, si usted mete un sapo en agua caliente, el sapo da un salto y sale de ella rápidamente. Pero si usted mete un sapo en agua fría y le va metiendo calor a poco, el sapo se va acostumbrando al calor del agua hasta que termina sancochado en ella. A mí nunca se me olvida la vez que yo hice. Yo no sé si será verdad, porque yo no he hecho ese experimento. Ni tampoco lo voy a hacer porque yo no voy a meter un sapo, un pobre sapo a cocinarlo. Pero si es verdad, si eso sucede ser verdad, sería una buena ilustración para nosotros comprobar que esta iglesia de Sardis probablemente no perdió su espiritualidad durante la noche a la mañana. No fue una cosa repentina, ni algo espontáneo así. Probablemente esto fue a poco a poco. Porque el enemigo utiliza este mal estos males espirituales que vienen a la iglesia, el enemigo lo va inyectando a poquito para que el creyente no se dé cuenta. Y termine muerto como el sapo. Porque le fueron dando calor a poco y él se fue acostumbrando y adaptándose. Hasta que llegó el momento que el sapo que terminó sancochado allí adentro. Y probablemente Sandy era de los cristianos sapos. Le fueron dando calor a poco a Manuel, para que no se diera cuenta y el sapo no brincara de ahí del agua caliente, hasta que se murieron. Pero fíjense, yo no sé si ustedes se dan cuenta que hay muchos cristianos que mueren espiritualmente en la iglesia, aunque haya otros que están vivos, ¿verdad? La Biblia nos dice que un poco de levadura le da toda la masa, poquito a poco, eso no es nada, y eso no es nada. Sí, y usted sabe una cosa, en la iglesia, en casi toda la iglesia, siempre hay personas que están más en un nivel espiritual mejor que otros. ¿Sabe por qué? Porque quizás no dependen tanto de que lo estén empujando o de que necesiten una muletilla. Porque hay cristianos que caminan en la vida cristiana, pero es porque tienen una muletilla que los ayuda. Pero si no tienen la muletilla, no van para ningún lado. Si no hay que los empuja, no van para ningún lado. Pero hay muchos cristianos que cuando están en una iglesia, si hay otros que están fríos, que lo mismo, estar frío en una iglesia es estar muerto espiritualmente. Cuando la persona está muerta en una iglesia, todo le es indiferente. No le interesa adorar al Señor, no le interesa venir a la iglesia. Si vienen a la iglesia, vienen por compromiso, por complacer al pastor. O sea que, y puede haber otros que no, que pueden sobrevivir entre medio de esos que están muertos. ¿Por qué? Porque tienen una estructura diferente. Ellos se sienten que adorar a Dios es un deber. Ser fiel a Dios es una responsabilidad. Que Dios es primero que todas las cosas. Y si alguna cosa usted le debe pedir al Señor todos los días es eso. Yo le digo al Señor siempre, todos los días yo le digo al Señor, esta es mi oración. Cuando empiezo a orar, Señor, un día más que me has regalado. Y ayúdame que en este día que tú me has regalado, me lo des con salud. Y que yo pueda amarte a ti por encima de todo y a mi prójimo como a mí mismo. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno ora así, no importa donde usted esté o donde usted vaya, no siempre usted va a encontrar una iglesia que se adapte a aquella iglesia donde usted se convirtió. Usted se convierte en una iglesia y si es una iglesia que la gente son avivados y el pastor es bien cariñoso y siempre está pendiente de usted y está pendiente de los feligreses, usted va a buscar otra iglesia y va a estar buscando esas características y no la va a encontrar. Porque todas las iglesias son diferentes.
Los pastores son diferentes, ministran diferentes. Los hermanos de cada iglesia muchas veces toman las mismas características del pastor, ¿verdad? Porque psicológicamente hablando, eso es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted ha sido estructurado en una iglesia donde le enseñaron que la fidelidad es lo principal en la vida de un cristiano, aunque cuando usted va a otra iglesia, usted no deje que, usted no, por nada en el mundo usted va a olvidar que a ustedes lo enseñaron y lo estructuraron de esa manera, y aunque haya otros que estén roncando al lado suyo, o indiferentes, o agonizando, dando el último suspiro para morirse, usted sigue con los ojos abiertos y fiel al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque usted fue enseñado, bien enseñado, y usted está agarrado en la fe. Uno debe estar preparado, hermano, para lo peor. Siempre debe uno estar preparado para lo peor. Uno de los problemas que tienen los hermanos que se van de una iglesia es que empiezan a buscar otra iglesia que se parezca a la que donde ellos estaban. Están buscando un pastor que se parezca al que ellos tenían anteriormente. Buscando hermanos que se parezcan a los hermanos que estaban donde ella o él estaban. Y eso usted no lo va a conseguir, porque cada persona es diferente. ¿Entiende? Pero la iglesia de Sardis tenía un problema y era que estaban muertos, pero no lo reconocían. Y eso es bien malo. Un hermano que está muerto, que está indiferente y que no reconozca que interiormente está en esa forma, en esa condición. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Si no siente que, si no tienes efectos secundarios, usando palabras médicas aquí de la medicina. Ustedes saben los efectos secundarios que causan un medicamento que le están dando a usted puede causar efectos secundarios. Pero mire, hermano, si el enemigo está inyectando un mal en su vida y usted no siente esos efectos secundarios, porque lo está durmiendo a poco, para que se sienta cómodo y conforme. Ha habido mucha gente que yo he conocido mucha gente que en el pasado fueron bien fervientes, fervorosos, amorosos en el Señor. Y después a poco fueron perdiendo ese amor y fueron perdiendo ese fervor y ese entusiasmo. Y se convierten después en creyentes que solamente viven del pasado. Yo recuerdo que yo era, y lo único que le queda son los recuerdos de lo que fui o lo que era. Pero entonces actualmente está como la iglesia de Sardis. Estaban apagados una vela, como dice el pastor. Y le ha sucedido como el sapo. Ay, Néstor, que se quedó ahí adentro, o sea, que se fue acostumbrando al calentoncito hasta que quedó ahí sancochado el pobre sapo. Vamos a ver si alguien me puede leer. Lucecita que está aquí. Lucecita, mira, el versículo 7 habla de la iglesia de Filadelfia. El 7 por ahí, el 8 hasta el 9. Okay. Hasta el 9. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies
y reconozcan que yo te he amado. Aleluya, gloria a Cristo. ¿Qué le parece a ustedes una puerta abierta? ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que hay iglesias que el Señor le abre puertas, y si la iglesia sabe hacer buen uso de esas puertas que se abren, es una oportunidad que Dios te está dando para que tú la aproveches y entres por ella y te beneficies de todas las bendiciones que Dios tiene preparado para ti. Entonces, ahí Lucecita acabó de leer de eso. Estaba diciendo, el ángel se identifica. Usted sabe que quien está escribiendo esta carta a las iglesias es nuestro Señor Jesucristo, el alfa y omega, el primero y el último. Y también el que abre. El que abre, y cuando abre nadie puede cerrar. Pero cuando cierra tampoco nadie puede abrir. O sea, está hablando, se está identificando como el que tiene autoridad sobre la iglesia. Entonces, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿Qué pasa? Que habían unos judíos que estaban siendo usados por el mismo Satanás para acusar a los hermanos de la iglesia, los cristianos de la iglesia, sobre todo, máxime aquellos hermanitos gentiles que habían venido del paganismo y eran cristianos y servían al Señor, los acusaban ante las autoridades de que ellos eran cristianos. A mí se me olvidó traer después se lo voy a tener que traer a Luisito, que yo le he estado hablando a ustedes de que los cristianos no podían tener templo debido a la persecución que había. Entonces ellos se tenían que esconder para alabar al Señor. Entonces los arqueólogos encontraron un templo en Jordania, no estaban en Jerusalén, ni estaban en Asia Menor, en Jordania, al otro lado del Jordán. Y ese territorio actualmente está dominado, creo que por los árabes. Y sabe una cosa, allí encontraron los arqueólogos un templo debajo de la tierra, subterráneo, era una cueva. Y dice que cuando vino la persecución de los judíos bien severa en contra de la iglesia primitiva, allí se escondieron los primeros discípulos. No solamente adoraban a Dios en esa cueva, ese era el templo que tenían, sino no solamente adoraban al Señor en esa cueva, sino que allí permanecían escondidos por la persecución severa que había en contra de la iglesia. Y así como ese templo, probablemente no se sabe cuántos templos que vienen siendo cuevas debajo de la tierra, que era donde ellos se metían para alabar y glorificar al Señor. Y cuando llegaron a Roma, había unos fosores que hacían cuevas, eran especialistas en eso, haciendo cuevas. Y en Roma hay un montón de catacumbas que son cuevas, donde ellos enterraban los muertos porque los romanos no querían cementerios. Los romanos eran supersticiosos y no admitían los cementerios. Y si había un cementerio, ellos ni se acercaban ni pasaban por el lado de un cementerio. Por eso era que prohibían los cementerios. Entonces, ¿qué pasa? Que los cristianos, para poder enterrar a sus hermanos cuando morían, tuvieron que alquilar los fosores que hacían las cuevas esas. Y en esas cuevas, ellos buscaban el pretexto de que como los romanos no les gustaban los cementerios y ellos enterraban a su gente allí, ellos no se metían ahí por nada. Así que ellos se sentían libres de meterse en las cuevas esas para adorar al Señor, porque sabían que allí los soldados romanos se iban a meter a perseguirlo, porque ellos eran supersticiosos. Entonces las catacumbas que hay en la ciudad de Roma son grandísimas, cientos y cientos de pies de catacumbas de cuevas largas. Allí se enterraban a los hermanos que morían, pero de allí también se convertían en el templo donde ellos adoraban al Señor por causa de la persecución.
Entonces aquí la iglesia de Filadelfia, las dos iglesias que no fueron censuradas es Esmirna y Filadelfia. ¿Cuántos de ustedes se pueden acordar de esas dos iglesias? De las 7 iglesias, Esmirna y Filadelfia fueron las dos iglesias que no encontraron censura en la carta. Las otras 5 iglesias fueron censuradas, aparentemente no pasaron la prueba o el examen o el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico se hizo en todas, pero no pasaron la prueba. Vamos a ir a la iglesia de... Bueno, déjame leer, Luisito, déjame lo de la iglesia de Filadelfia, que todavía no lo he leído, el comentario ahí, sí. La iglesia de Filadelfia no fue censurada por nada, al igual a la iglesia Esmirna, pero ambas iglesias tuvieron que pagar un precio por su fidelidad al Señor. La iglesia de Esmirna se enfrentó con mucha valentía ante la persecución, inclusive siendo fiel hasta la muerte. Y la iglesia de Filadelfia se mantuvo fiel al Señor, manteniendo sus vestiduras espirituales limpias, viviendo en una ciudad de tanta inmoralidad y gente pagana. Estos males siempre han sido un gran reto a nuestra fe cristiana en todos los tiempos. ¿Verdad? Eso es una verdad. La iglesia de Esmirna, por ser fieles al Señor, le costó hasta la muerte a algunos de ellos. Pero no se retractaron. Eso quiere decir que una iglesia que está bien fundamentada en la fe y que está llena del poder de Dios, puede desafiar hasta la muerte. O sea que muchos cristianos a veces dicen, no, si yo tuviera que morir por el Señor, yo muero. Bueno, a lo mejor le puede en un momento dado emocionalmente, Vivi, bajo una emoción grande uno puede decir muchas cosas, pero mi papá tenía un dicho que decía, Manuel, mi papá tenía un dicho que decía, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. La iglesia tiene que tener convicción. Sí. Una persona que puede decir bajo un estado emocional que si tiene que morir por el Señor, él muere, pero no es lo mismo. A lo mejor te puede someter a una tortura o cualquier cosa y obligarte a... Porque ellos te metían a la gente en tortura. Lo ponían en una rueda. Una rueda a doblar. Y le amarraban las pies y los brazos. Y cuando le daban vuelta a la rueda, empezaban a jalar esos pies. Y eso era una gritería tremenda. Y todo era para que negaran la fe en el Señor. O sea que las torturas eran terribles. Había una caja de acero que tenían una puerta con pullas de metal. Entonces te ponían ahí adentro esa caja. Entonces, si tú no negabas al Señor, ellos iban sacando la puerta y las pullas se te iban entrando en el cuerpo. Y el dolor era terrible. Entonces, para la persona no negar al Señor, tenía que sufrir todo eso. Hasta que ahí mismo moría porque le empujaban la puerta al extremo de matarlo. O sea, no es que te daban un tiro en la cabeza, sino que era una muerte lenta y sufrida. Todo para que la persona negara al Señor. A otros se lo echaban a la fiera. Le echaban leones para que se los comieran. Y los leones los devoraban. Y la persecución, y Filadelfia, como leyera Luisito, la iglesia de Filadelfia, se tuvo que enfrentar a una ciudad que había inmoralidad e idolatría terrible. ¿Y cuál era la inmoralidad? El culto de Diana. Recuerda que yo le dije que el culto de Diana era el culto principal, de la diosa Diana. En ese culto, Diana era tan famosa, era la diosa más famosa que había en Asia Menor, que en todas esas ciudades había el culto para Diana.
Y a los hombres parece que les gustaba mucho el culto de Diana, porque usaban prostitutas y tenían ceremonias sexuales en los templos, dedicadas a la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad. Y usted sabe, una iglesia como de Filadelfia tenía que estar viviendo en medio de un montón de gente, de una ciudad así pagana, donde había tanta inmoralidad y tanta poca vergüenza, ¿verdad? Y tanto pecado. Y ellos se mantuvieron fieles al Señor en medio de ese mundo así. Y si vamos a ver, el caso de Mirna era la muerte. Lo amenazaban la muerte para que negaran al Señor, y este era otra dosis diferente que Satanás le daba. La dosis de la perversión sexual, que con ese tipo de prácticas paganas fue que Balaam logró que la ira de Dios se encendiera y matara a tantos judíos, porque se encendieron en la lascivia y se cometieron, empezaron a tener actos sexuales con mujeres paganas, y el Señor se encendió en ira y mató miles de ellos. Y Balaam sabía eso. Le dijo a los reyes paganos de Canaán: si logramos que los hombres de Israel se envuelvan en el paganismo y en la inmoralidad con las mujeres de Canaán, el Dios de ellos se va a irar contra ellos y los elimina. Y así, de esa manera, Balaam convenció a los reyes de cananeos para tratar de destruir el pueblo de Israel. Ellos no lo tuvieron que matar. El mismo Dios los eliminó por causa del pecado de inmoralidad. Y la iglesia de Filadelfia se mantuvo fiel y firme delante de todo este mal que existía allí en Filadelfia. Vamos a leer la iglesia de la Odisea, hermana Felipa. Acá en el 14. 14. Sí, el verso 14 al 20, que es la última iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué lindo. Amén. Ahora, el número 7, Luisito, la iglesia de la Odisea. Vamos a ver qué dice ahí el comentario. Dice así: la iglesia de la Odisea fue censurada por su estado de tibieza espiritual. Su tibieza espiritual se define como una iglesia indiferente que se desenfocada en los asuntos espirituales y enfocándose mucho más en los asuntos materiales. Esta iglesia es una imagen perfecta de la iglesia presente. La iglesia actual tiene mucho en común con la iglesia de la Odisea, pues en la iglesia de hoy está llena de muchos cristianos materialistas que debido a esa situación viven una vida de tibieza espiritual. Cuando usted vea, la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, nosotros estamos representados por esa iglesia, la época de que estamos nosotros viviendo. Ahora, eso no quiere decir que todo el mundo está tibio, pero la característica de la iglesia de hoy es templo de oro y cristianos de madera. ¿Qué le parece? En aquella época era la inversa. Templo de madera, pero cristianos de oro. En la iglesia primitiva. Pero encontramos hoy que hoy hay templos. Usted pasa por allí, por la Curifori, y está Face Assembly. Mire ese templo que está ahí. Parece un mall. Es tan grande que es.
Y cuando la inauguraron yo fui ahí por curiosidad. Pero eso es un mundo allí. Allí los jóvenes tienen templo, aparte para los jóvenes y todo. Y es una cosa tremenda. Todos separados. Y la iglesia de hoy, ¿cuánto? Ustedes han visto en la televisión las clases de iglesia que parecen coliseos, de tan grandes que son. Lugares que están preparados para recibir 20,000, 25,000 hasta 30,000 personas sentados. Ahora con la pandemia, no sé, después de la pandemia para acá que lleva un año, no sé cómo sobreviven esos lugares, porque en ese sitio el aire acondicionado nada más es un dineral. Mantener eso. Allí necesitan un personal bastante grande para mantener esos lugares limpios, porque son costosos. Pero con la pandemia, que hace un año ya que está, que no quieren grupos de gente grande reunirse, mire, aquí mire los problemas que tenemos nosotros para congregarnos, dejando una sillita por el medio, que no figura, cuando una sillita por el medio no figura ni 2 pies de distancia. Entonces estas iglesias enormes que hay, tan grandes, pues son las que nunca han podido abrir. ¿Por qué? Por el asunto de la pandemia, ellos no esperaban esto. Ahora, las iglesias de hoy son lujosas, los templos que fabrican. Lo único que no experimentan iglesias así son la gente que siempre están por ahí rentando locales y eso. Parece que se pasa año por año, y pasan 20 años, todavía están corriendo aquí, corriendo para allá. Pero una iglesia que está rentando un local nunca puede estar en un sitio permanente por mucho tiempo, porque a veces viene el dueño y le sube la gente y tiene que ir. Y así sucede. Pero hermano, yo he visto los templos, ustedes saben los templos que yo he visto son tan hermosos. Y estamos hablando de templos que cuestan millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia de hoy cuenta con templos hermosos, pero con cristianos indiferentes, llenos de cristianos indiferentes. Y ustedes saben una cosa, eso es una característica de la iglesia de la Odisea. Era tibia. Entonces, una cosa tibia es una cosa que ni es caliente ni es fría. Algunos dicen que la iglesia de la Odisea estaba en un sitio bien alto donde el agua tenían que impulsarla con unas pompas, y que con esos sitios ahí eran sitios áridos. Cuando el agua llegaba allá, ya llegaba tibia, y lo que le provocaba muchas veces era malestar estomacal y hasta náusea a las personas. Y por eso fue que el Señor le dijo: por cuanto no eres frío ni caliente y tibio como el agua que llegaba allí, el Señor le estaba diciendo: me da mal de estómago, me da náusea la actitud y el comportamiento de ustedes. Entonces, la iglesia de la Odisea no carecía de nada. Se conceptuaba que era una iglesia rica, que no tenía necesidad de nada. ¿Cuántos cristianos viven hoy con casas lujosas? Y hay muchos líderes religiosos que tienen mansiones. Tienen mansiones como si fueran magnates de allá como ustedes que tienen jet privado. Manuel, tienen jet privado. Algunos de ellos, de los 10 pastores que yo vi que eran los más ricos que había, viven en mansiones, tienen jet privado. Un jet privado, ¿sabes cuánto vale? Solamente hay jet de esos privados que tienen que solamente le costó $5 millones nada más. Que eso tú le das una patada a un arbusto por ahí y sale volando el dinero. Entonces la iglesia de hoy, encontramos también los líderes que son materialistas. Y cuando los líderes son materialistas, lo que hablan es de dinero. Entonces tiene la gente acostumbrada a estar oyendo ese tipo de predicaciones. Y nosotros estamos viviendo en una iglesia materialista,
donde hay muchos cristianos que viven una vida mediocre, una vida de tibieza espiritual, por las condiciones en que están viviendo, que viven como que no necesitan tanto de Dios, porque tienen de todo, buen carro, buena casa, muchas comodidades y todo. Aparentemente no me hace falta estar yendo a la iglesia tanto. Voy a quedarme en mi casa a disfrutar de mis muebles, a dormir hasta las 10, hasta las 11 de la mañana, porque tengo una cama allí que me invita. Y es una característica, la iglesia de la Odisea, que fue la última, de las 7, es una característica de la iglesia de los últimos días, que es la que nos ha tocado vivir a nosotros. Nosotros vivimos en la iglesia tibia. Nosotros estamos viviendo en la iglesia tibia. Pero que el Señor reprenda esos demonios de tibieza, porque yo no soy de esa iglesia. Yo tampoco. No soy de esa iglesia, ni nunca en mi vida he sido de iglesias tibias. Porque si yo voy a una iglesia tibia, salgo volando. Entonces, por donde mismo entro, por ahí mismo salgo. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que actuar con sabiduría y pedirle al Señor que te dé entendimiento para que no te vayas a morir junto con esa gente allí. Porque le voy a decir una cosa, se va acostumbrando, se queda una iglesia de esas tibias así, te vas acostumbrando como el sapo, el neto, y terminas sancochado. Vamos a ir entonces a resumir esto para terminar. Resumen sobre el último llamado de Jesús a su iglesia. Este es el resumen del título de la clase de hoy. Ese es el título de la clase. Número 1. Necesito, tú tienes el... Número 1, mira cuál es el primero. Tener siempre presente que en la vida cristiana todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad de hacer nuestras obras personales acompañadas con el primer amor para poder ser recompensados por las mismas. Ajá. O sea que si la iglesia de Éfeso fue censurada por faltarle el primer amor. Entonces, ¿qué es lo que nos aconseja la primera iglesia? La primera iglesia lo que nos está aconsejando a nosotros, que para que no se repita lo mismo que pasó en Éfeso, que cuando tú hagas algo para el Señor, hazlo impulsado por el amor. No para que digan, wow, fulano de tal es tremendo. Sí, porque tú sabes que la Biblia dice, no sepa tu derecha lo que hace la izquierda, no sepa de la izquierda lo que hace tu derecha. Hay gente que para hacer una obra en la iglesia tocan bombos y platillos para que todo el mundo lo sepa. Eso lo hacían los fariseos en las plazas de Jerusalén. Cuando le iban a dar algo a los pobres, ellos hacían juicio y tocaban trompetas y todo para que todo el mundo viniera y se diera cuenta lo dadivosos que eran ellos. Y el Señor dijo, ya ellos tienen su recompensa aquí, pero delante de Dios no tienen ninguna. Entonces, si tú haces algo para el Señor, hazlo. Que el Señor te va a recompensar en público. Tú lo haces en secreto y Él te recompensa en público. Ok, amén. Entonces, Lea, ¿cuál es el número 2? ¿Tú lo tienes, Lea? Amén. Léemelo. Que en la vida cristiana cada creyente tendrá que responder independientemente por todas aquellas oportunidades que tuvo para hacer lo bueno y no lo hizo. Que ningún cristiano debe esperar que otra persona haga lo que él debió haber hecho. ¿Qué le parece eso? Fíjense que esas son cosas que de las 7 iglesias estamos aprendiendo de todas estas cosas. Hay gente que siempre dice, bueno, yo no lo voy a hacer, pero en la iglesia siempre hay hermanos que lo hacen. ¿Ustedes no han oído gente así? Sí, hay gente que siempre está recostado de que otro lo va a hacer. No, allí hay bastantes hermanos, yo sé que siempre alguien lo va a hacer, pero él no lo hace. Pero muchas veces el Señor te da la oportunidad a ti para que lo haga. Y si tú la desprecias,
cuando tú desprecias hacer algo que el Señor quiere que tú hagas y tú no lo haces, pudiéndolo hacer, estás perdiéndote la bendición de Dios. Y algún día vas a tener que dar cuenta. Porque el Señor te va a decir cuántas puertas abrí para que tú obraras y hicieras el bien y no lo hiciste. Y tuve que pasárselo a otro. Porque le voy a decir una cosa. Dios no se hinca de rodillas delante de ti para pedirte, para rogarte que tú hagas algo. Si Él te da la oportunidad para que tú lo hagas y tú lo menosprecias, Él se lo va a pasar a otro que está dispuesto a hacerlo. Parece que hay gente que son bien bendecidos por Dios y tienen muchas bendiciones de Dios y la gente dice, ay, este hermano, el Señor lo bendice en cantidad. Tiene abundancia de bendiciones. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le da una indicación de que haga algo, una obra o ayude a alguien, Él lo hace. No está esperando que Pepe sea el que lo haga. En resto, número 3. Que nuestra fe cristiana no solo se ejercita para pedir, sino también para obrar en el bienestar de las demás personas. Dar por gracias lo que por gracia has recibido. Yo en mi tiempo que yo estuve pastoreando, muchos hermanitos se paraban a frente a veces a testificar y decían, ay, yo admiro a fulano de tal, Ramona o a Luisa, que tiene ese talento tan bello de cantar o de tocar aquel otro instrumento y qué sé yo. Pero yo no tengo ningún talento, hermano, y me hubiera gustado tener un talento. Usted sabe una cosa, todo el mundo tiene un talento. Lo que pasa es que la gente no lo descubre. Pero hay un talento que todo el mundo lo tiene, y yo le voy a decir cuál es. El talento tiempo. Así se llama, el talento tiempo. El tiempo que el Señor te da de vida a ti. ¿Por qué? Porque ahí lo que dice es dar por gracia. Lo que por gracia recibido. Entonces, ahora mismo yo le pregunto a Ernesto que si él tiene motivo para dar gracias. Ernesto, ¿verdad que usted tiene motivo para dar gracias? 100%. Pues no tiene que tocar una guitarra, no tiene que tocar una trompeta, ni un piano. Pero tú tienes el tiempo para dar por gracia lo que por gracia has recibido de parte del Señor. Así que todo el mundo tiene un talento. No lo entierres. Abra la boca y dígale al mundo lo que Dios ha hecho por ti. Número 4. Vivi, ¿tú tienes el papelito allí? Vamos a utilizar a Vivi, que ya está ahí calladita. Número 4, que en el rapto de la iglesia, como así en la resurrección de los muertos, lo primero que todo cristiano tendrá que responder será lo que hizo con el talento que Dios le entregó, aun cuando vivía en esta vida presente. Toda persona tiene un talento por la cual responder. Ajá. Pues ahí viene. ¿Usted ve? Vivi, ¿iba a decir algo? Lo que Vivi ha acabado de leer es que aquellas personas que sí tienen un talento, además del tiempo, porque el tiempo es el mínimo de talento que tú puedes tener, pero si tienes otro talento, por ejemplo, el Señor me ha dado a mí el tiempo también para dar por gracia lo que por gracia he recibido, y gracias a Dios yo lo he hecho, pero a mí el Señor, yo aprendí a tocar la guitarra en la iglesia. Cuando yo me convertí al Evangelio, yo fui y compré una guitarrita. Y un día aparecí a la iglesia y el pastor me dijo, adiós, tenemos un músico aquí nuevo. Y yo me reí, empecé a reír. Yo dije, bueno, pastor, no soy músico, pero quién sabe, pastor, no me ponga en duda. Y allí, con los otros hermanos que tocaban la guitarra, ellos me enseñaron. Me decían, mira dónde nosotros ponemos los dedos. Esas notas tenían nombre. Pero los que tocaban ahí en la iglesia en aquella época no sabían tampoco nada de eso de que si es sol, que si do mayor, sol mayor, la menor, la mayor, todos esos tonos menores. Pero yo los aprendí a dar a poco. Y toda mi vida de muchacho, desde que tenía 13 años, así empecé. Y fui mejorando. Y todavía tengo mucho que mejorar, pero el tiempo ya
el tiempo para seguir mejorando. La música se me está acabando. Pero el que tiene un talento tiene que devolvérselo al Señor. Pero estamos viviendo una época que la gente está vendiendo el talento. Venden el talento, cantantes vendiendo, haciéndose ricos, vendiendo composiciones y discos y todas esas cosas, los CD y eso. Y ya nadie los regala, eso, yo me acuerdo de Débora Velázquez y todas esas mujeres, Melari Castro, María de Rivera, que vivieron sus tiempos, tenían una voz tremenda, buenos músicos que la acompañaban y grababan, pero esas personas nunca hicieron dinero con esas grabaciones. Pero ahora ha habido muchos de esos que han ganado premios, se han metido en la farándula de los inconversos y hasta premios han ganado muchos religiosos vendiendo música. Bueno, aquí me falta por leer. Mildred. Que existen diferentes tipos de persecuciones. La persecución personal, la persecución de la iglesia a nivel local, la persecución de la iglesia a nivel nacional y la persecución de la iglesia a nivel internacional. Hay muchos tipos de persecuciones. Está la persecución personal, que cuando tú tienes una persecución en el trabajo. Me parece que Ondina una vez me dijo que había gente a veces que perseguían a los otros en el trabajo por ser cristianos. Y así hay persecuciones que son personales, directamente contigo como persona. Pero está la persecución también, que es la número B, que es la persecución de la iglesia a nivel local. O sea que una iglesia puede padecer persecución del vecindario, de gente que no quiere la iglesia ahí. En Puerto Rico había gente que le tiraban piedras a la iglesia cuando estaban dando culto. Y había iglesitas que tenían techo de zinc. Usted sabe lo que es tirarle piedras a un techo de zinc cuando están dando un culto. ¡Bam! ¡Bam! Como suena el zinc. Eso es una cosa terrible. Pero había iglesias que eran perseguidas por la misma gente del barrio que no querían a los evangélicos. Y le tiraban piedras. Y dice que en Campo Rico, de Canóvana, ahí el Campo Rico no se llamaba Campo Rico, se llamaba Hato Puerco. ¿Sabes lo que es un hato de puerco? Así era que se llamaba el barrio, por la gente tan malo que había. Y ¿sabe una cosa? Que allí fue Mateo Cruz a predicar. A mí, yo le voy a decir lo que a mí me dieron, yo no sé si es verdad. Pero Mateo Cruz dijo, ¿quién me dice a mí que yo no voy a predicar en Hato Puerco? Ahí voy yo a predicar. Ahí le tiraban con huevos a los predicadores. Le reventaban huevos en el pecho, en la cabeza. Daban los cultos de noche al aire libre y los huevos venían de todos lados. Y era una cosa terrible. Y Mateo Cruz fue como una pistola. Y él puso la pistola en un púlpito que tenía pequeño, puso la pistola ahí y la Biblia aquí. Entonces él hizo así, Mateo Cruz dijo, esta es la palabra de Dios que yo vengo a predicar aquí. Pero esta es para los que no tiran huevo y para los que no tiran piedra. Para los que se sientan aquí tienen vergüenza. Esa es la palabra. Y esta otra que está aquí, cogió la pistola, la levantó y dijo, esta es para los que tiran huevos y tiran piedra. Así que el primero que quiera tirar la piedra, tírela. Pero mira, aquí está. La noche que Mateo Cruz predicó, nadie tiró huevos y nadie tiró piedra. Y de Hato Puerco, que se llamaba, se convirtió, el evangelio lo cambió el nombre a Campo Rico. Para que usted vea lo que Dios tuvo que hacer un hombre así para poner vergüenza. Bueno, vamos a terminar con la 6. La 6, ¿quién? Manuel, vuelvo donde ti porque ya le ha dado la vuelta. La 6. Y a través de la historia, la Iglesia de Cristo ha tenido que enfrentar los mismos problemas de las 7 iglesias de Asia Menor.
persecución política, religiosa, herejías, inmoralidad y diferentes grados de apostasía. Esa es la número 7. A través de la historia, la iglesia siempre ha tenido que enfrentar todos esos males. Y nosotros no somos la excepción. Nosotros aquí no estamos siendo perseguidos, pero estamos en la puerta de la persecución porque las cosas no se están poniendo tan buenas. Especialmente en este año se están implantando una de leyes que son obligatorias y se está cohibiendo con la libertad de la iglesia. Así que tenemos que ponernos en contacto con el Señor y pedir al Señor que nos dé la firmeza que se requiere para nosotros como cristianos enfrentar cualquier persecución que venga, sea personal, sea local, sea nacional o sea internacional. Así que hasta aquí el estudio de hoy del diagnóstico de la Perdón, ¿Están ahí? tenemos problemas de... Que el Señor nos continúe bendiciendo. Preciosa palabra, precioso estudio. Le damos gracias al Señor primeramente y al hermano Felito por tan preciosa palabra. Queremos recordarle a esos hermanos que nos están escuchando a través de las redes que para este domingo, si el Señor así nos permita, ojalá que venga pronto, que venga antes del domingo. Amén. Pero si estamos aquí, vamos a citarnos aquí otra vez para el culto del domingo. Tenemos que anotarnos, aquellos que deseen de estar aquí el domingo, vamos de textear a la hermana Sara o a la hermana Luz, a Luisito, un texto diciéndole que vienen. Tienen que anotarse porque el cupo es limitado. Amén. Que Dios les bendiga y para la semana que viene tenemos el estudio número 17. Va a ser el martes, ¿verdad? El martes que viene tenemos el estudio bíblico nuevamente y se titula Una visión del trono de Dios. Gloria a Dios, estudiemos la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y en este momento pues vamos a orar por las peticiones. No sé si te pasa por aquí.